en qué Buenas trabajo tardes, este gracias manual por asistir. También muchas gracias a Lady Loaiza por la ocurrencia de invitarme a presentar su libro. ahí? Yo a Lady la conozco hace ya unos años, la conocí, si no me No, pero equivoco, dime en plena su pandemia, inicio. cuando organizaba y organiza todavía la Feria Internacional del Libro de Ica. Y siempre he Ahí, tenido en ella la impresión de que es una persona muy dedicada a la actividad literaria en muchos aspectos, no solamente organizando ferias, lo cual es muy loable, sobre todo en lugares donde la literatura no suele llegar como debería llegar, sino también desde el punto de vista literario, desde el punto de vista como escritora, donde ya ya. tiene varios años trabajando un proyecto que hoy creo que llega a una adecuada culminación. Y creo también que esto tiene un montón de lados interesantes y positivos, no solamente dentro de la obra de Lady, que ya es una obra consolidada, sino también dentro de la literatura de mujeres en el Perú, que está para mí en uno de sus mejores momentos, si no el mejor momento en su historia. He escrito un pequeño texto sobre este asunto que voy a comenzar a leer y que justamente se encadena con lo que acabo de decir. Hace muchos años que la literatura peruana ya no es solo cosa prácticamente de hombres, y está muy bien que así sea, desde luego. Desde inicios del nuevo siglo la situación ha cambiado sobremanera. En los 90, en los recuentos anuales, la literatura de mujeres ocupaba un espacio marginal, ahora es tumultuosa, numerosa y bullente. Eso solo ha contribuido a diversificar y a modernizar nuestras letras, tanto en la poesía como en la narrativa. Hay voces de mujeres cada vez más importantes y resaltantes en nuestro imaginario, como Katia Dawi, Maya Belén Milla o Grecia Cáceres, por nombrar solamente a tres, de muchas otras, y que nos han enseñado nuevas maneras de contar la realidad, de registrarla por medio de sensibilidades distintas y distintivas. Eso pues solo puede celebrarse porque, aparte de contribuir a la equidad y justicia que cualquier disciplina en nuestra sociedad debe demostrar, ha logrado cambiar el rostro de nuestras letras en menos de un cuarto de siglo. El libro de Lady Loaiza es una evidente muestra de lo que defiendo. Ella no solo ha escrito desde su posición personal y estética, muy particular y lograda por su oficio y dimensión emocional. También lo ha hecho en un terreno poco hallado por las mujeres escritoras peruanas, que es la novela negra. La novela negra ha sido en el Perú un género desdeñado por mucho tiempo. Como ocurrió con la mayoría de literatura de género, como la ciencia ficción o lo fantástico, incluso los hombres que se enfrascaron en estos segmentos de nuestra tradición recibieron incomprensión, como es el caso de José Adolf, que cultivó los citados géneros con brío, innovando y renovando nuestro imaginario a extremos impensados por ese entonces. Por eso, que una mujer se internara por esos lugares era incomprensible. Por eso la gesta literaria de Lady Loaiza es tan relevante. Porque Lady, con lucidez y talento, no ha tenido una incursión en las novelas negras, sino también ha fundado dentro de ella un coto particular, valioso y notable. Ha construido una trilogía que ella constituye un hito dentro del camino de la novela negra nacional. Ha construido un mundo propio, tangible, complejo, repleto de posibilidades creativas, poblado de personajes muchas veces memorables que se entrometen en la mente del lector para ser procesados, comprendidos y erigidos como arquetipos de una sociedad en cambio, pero al mismo tiempo empantanada en una corrupción para la que no puede haber concesión posible, aunque parezca muchas veces que es demasiado poderosa y omnímoda como para enfrentarla. Pero Lady Loaiza nos demuestra que esta trilogía inolvidable es en la palabra un síntoma de resistencia, que la ficción puede ser una manera de reivindicar ciertos prismas morales, ciertos valores perdidos, sin necesidad de la moraleja o la lección progresista, que es posible cuestionar desde la contemplación impasible del mal, porque ello para mí es fundamental de la narrativa de Lady Loaiza. Estamos ante una escritora que, con todas sus obsesiones y motivaciones,
elige una realidad como buena deicida, en que la conciliación con las fuerzas negativas es el centro de todas las acciones que ante nuestros ojos se muestran. Esto es importante porque cuando se habla de autores que tratan el tema del mal, solemos enfrentarnos a un gran escollo a la hora de encarar los grandes temas de nuestra condición humana. Este es el problema del esquematismo y el estereotipo, que suele ser la muerte de muchas ficciones. Pero Lady Loaiza demuestra que conoce los mecanismos psicológicos de sus personajes, a los que ha tapizado de matices, requiebres, contradicciones que los humanizan enormemente. Eso también es notorio en los diálogos, nunca explicativos, en los que se ha exhibido una sostenida maestría a lo largo de los 3 libros de este proyecto mayor. Loaiza utiliza sus diálogos solo cuando es necesario, cuando realmente sus personajes tienen algo importante que decir. Muestra sus cartas, pero con la dosificación de quien atesora un secreto valioso que solo los lectores sagaces pueden decodificar. Esas son la conquista y la audacia de quien ha conseguido con paciencia un logro singular, de quien ha levantado un poderoso fresco del Perú de los últimos años con una convicción y una coherencia admirables. Por eso los lectores locales deben ingresar a estas páginas convulsas e incitantes, inteligentes en su andamiaje y en su lenguaje, nunca reiterativas, aunque giren alrededor de plagas y desastres comunes a todo aquel que emprenda la tarea inopinada de ser peruano. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, es un gusto estar con ustedes, sobre todo con Lady y con José Carlos, para comentar y sobre todo para conversar con Lady sobre su libro Hijas de su madre, su tercera entrega de una trilogía muy interesante, donde la novela negra transcurre por un Perú que es todo el tiempo una novela negra, valga la repetición, porque las cosas que ocurren en nuestro país muchas veces son difíciles de creer, difíciles de aceptar. En este caso, de este libro, habla de la trata de menores, la trata de chicas que llevan, que roban, que las secuestran y se las llevan para trabajar en la selva, para explotarlas sexualmente. Y bueno, eso es un tema real, es un tema que no mucha gente sabe, que no mucha gente le pone atención. Hay una radio que yo escucho en las mañanas, donde hay una sección de personas desaparecidas. Y ahí constantemente las perdidas, digamos, desaparecidas son chicas jóvenes, que muchas veces no regresan a su casa. Este libro, en este caso, trata de este tráfico a menores, trata de la corrupción, habla de la política nacional, que todos sabemos pues no anda por una buena senda hace mucho. Pero sobre todo la construcción de la historia que presenta Lady en este caso, es muy interesante porque crea unos personajes veraces, que uno los lee y cree en la historia, ¿no? No todas las veces sucede eso. Y bueno, en realidad yo quería preguntarle a Lady, más que hablar yo, sobre cómo ha sido la construcción de este libro, de dónde viene su interés por la novela negra, y que nos cuente qué es lo que quiere decirle al lector cada vez que ella emprende una nueva historia. Gracias, Alicia, por estar aquí. A la vez, antes de contestar también tu pregunta, agradecer a José Carlos, que ha tenido más de 8 presentaciones en toda la feria y sigue aquí, sigue vivo. No, agradecerle por eso, por todas sus palabras, a todos ustedes. Yo había traído, en verdad, piscos de Ica. No era mentira, va a haber un cóctel, pero acá la feria parece que hace día vino un escritor y se pasó de copas, entonces ya dijo que no a los piscos, pero igual los vamos a sortear al final de todo y espero que no se vaya la luz. Pero bueno, sí, en verdad, Alicia, creo que de hecho empezar una historia siempre tiene como una imagen obsesiva, ¿no? Y de hecho a mí se me vienen estas imágenes antes de... Y cuando empezó Cuerpo de Agua, me evocó mucho el trabajo que yo tuve en la Sierra del País, en Huancavelica, 5.000 metros sobre el nivel del mar, los viajes que hice. Aquí veo a Teresa, está presente, ella conoce mucho el agua, el conflicto por el agua, y de hecho yo trabajo en una institución que tiene mucho que ver con el agua,
y me impactó la posición de mucha gente de esta resistencia, de esta rebeldía de un país que no termina de sanar. Y sobre todo la muerte que sobreviene por esta suerte de diferencias entre las clases que existen, lamentablemente, pero que existen. Y entonces vino la imagen de una laguna, que es la laguna de Choclococha, ¿no? Y en la historia, pues, la traslado a la laguna de Pararuna y empieza a contarse esta trilogía. Que al principio no pensé que iba a ser una trilogía, pensé de hecho que iba a ser como una novela larga, pero luego también viene esta curiosidad que siempre he tenido por el cine, ¿no? Estas suertes de capítulos, de trailers, de historias que van contándose unas a otras, ¿no? Y vino la segunda, contada desde otra circunstancia en la que el personaje central, que es una periodista de investigación, que no soy yo, por supuesto, se parece un poco también, y luego empieza a vivir pues cosas que le atañen con la carrera del periodismo, ¿no? Y viene esta suerte de conflictos entre los medios de comunicación, la política y el ejercicio de la ética en el periodismo, cosa perdida hoy, ¿no? Levanten la mano quien admira un periodista hoy en día. Prácticamente o están muertos o ya son leyenda urbana, porque hoy en día no tenemos este tipo de periodismo, lamentablemente. Entonces, sí parte de muchas historias reales que empecé a conocer. ¿Y cuál es el límite, digamos, cuando alguien escribe siendo periodista ficción, siempre hay como, siempre se cuela la realidad? ¿Cómo haces tú para tener ese límite? Que no seas tú la protagonista, ¿no? Porque tú habías dicho que no eres, pero en realidad siempre hay un poquito de cada uno. Sí, claro. Es más, muchas conversaciones que están en las 3 novelas son conversaciones que nacieron con personajes reales. Yo recuerdo que una vez me quedé 3 horas conversando con un fiscal anticorrupción, ¿no? Y incluso tengo un cuarto en mi casa lleno de papeles que son los juicios, las sentencias, los procesos judiciales de varias autoridades. Y lo sabe acá un periodista iqueño que ha venido, que es Carlitos. Y de hecho hay muchas de estas conversaciones y diálogos que pasaron, en verdad, con fiscales, con jueces, con políticos, y que no se me quitaban de la cabeza, ¿no? Como que iban ahí voces hablando todo el tiempo. Entonces dije, esto también es un insumo fuerte que de alguna manera va a servir de insumo para la historia. De hecho, hay un personaje en la segunda novela, que fue parte de esta trilogía, que es un alcalde que cometió muchos actos ilícitos. Se murió con 120 procesos judiciales y fue reelegido. Es más, si hubiera seguido vivo, hubiera sido el alcalde de la ciudad ahorita. Entonces, imagínense, porque la gente decía, roba más, hace más obras, pero no importa, porque sigue robando, que siga haciendo obras, la típica. Entonces, de hecho, yo quería entregarle el libro, pero la pandemia se lo llevó y entonces, bueno, no pude cumplir esa misión, pero sin embargo, van narrándose en base a una realidad dolorosa que es nuestro país. Y es una realidad que no termina, ¿no? De hecho, Hijas de su madre me vino a la mente por la historia de muchas niñas, jóvenes, adolescentes secuestradas, ¿no? Raptadas de una realidad que tampoco les bastaba, ¿no? Es como este mundo de la adolescencia hoy en día donde de pronto te deprimes mucho, te vienen ideas suicidas, no te hallas en la realidad en la que estás y de pronto viene alguien y te ofrece algo diferente. Entonces, algunas las raptan y algunas se van de su casa. Entonces, esa fue también la imagen que parte para esta novela, Hijas de su madre. ¿Y cuánto de investigación hay en tu trabajo, digamos? Porque no es ficción totalmente, ¿no? O sea, ¿tú has investigado para estos libros? Sí, de hecho, me gusta mucho empaparme un poco de lo que vamos a contar, ¿no? De hecho, casi las 3 novelas tienen que ver con la realidad vivida en algunos aspectos, el caso del conflicto del agua, el caso del crimen pasional que se narra en la segunda, que es también un tema del feminicidio que está muy latente, muy presente en nuestra ciudad. Y en esta novela, Hija de su madre, también me interné varios meses en la selva peruana, en Ucayali, ¿no? Donde pasa la droga, donde incluso hay periodistas que van a cubrir la noticia y que luego tienen que correr porque después los marcan y puedes terminar muerto. Hay
no hay ley que valga. De hecho, si te ven grabando, te matan. Entonces, es una situación bastante compleja que pude ver, que pude evidenciar y que empecé a caminar por sus calles y a sentir también la presencia de estos personajes. Me gusta mucho viajar porque también viajando conoces otras culturas, otra gente y te vas mimetizando un poco con la historia e incluso a ver ciertos personajes que son novelables pero que son parte también de esa realidad que es nuestro país en las 3 regiones que tiene y que no son iguales definitivamente, pero que tienen muchas cosas en común a la vez, ¿no? Y en realidad, pues, de hecho, muchos de estos personajes todavía subsisten, todavía existen, están entre nosotros. Ahora, pero yo quería contarles que en la novela la protagonista es Alma González. Ella es una periodista que a la vez es detective en ocasiones, que tiene además una vida muy rica, una vida erótica muy rica. En las novelas no siempre las construcciones de escenas de erotismo muy sensuales están bien hechas. En el caso de Lady, yo considero que sí, que hay un tratamiento interesante en ese punto, ¿no? Eh, ¿Por qué darle tanta importancia digamos, al lado emocional, al lado sensitivo de la protagonista? Bueno, en realidad creo que es también parte de la naturalidad con que una explora, ¿no? El ámbito sexual, la sensualidad de la vida, que tiene que ver con este encontrarte o desencontrarte con alguien. Y también va un poco emancipando uno mismo, ¿no? Porque de hecho hoy le decimos la tóxica, le decimos el tóxico a la pareja, y al final pues termina envolviéndonos muchas veces y no nos damos cuenta, ¿no? Pero también hay la otra parte que es el disfrute, ¿no? El hecho de elegir a quién disfruto yo, ¿no? Y quién dejo que me disfrute, bueno, y viceversa. No hay menores. No puedo hablar, pero sin embargo voy a decirlo intrínsecamente. A mí me sale natural. De hecho, creo que es parte de nuestra vida. Es más, he leído